Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta audiencia pública que trata sobre los acuerdos con la República Popular China, su impacto sobre el empleo, la independencia económica y la soberanía nacional. Entendemos que es un evento de importante alcance debido a la temática estratégica que trata para el devenir nacional. Y le voy a dar la palabra ya al senador Fernando Pino Solanas para que nos pueda interiorizar sobre el tema que hoy nos convoca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, los representantes de las distintas cámaras, los diputados y los senadores que nos acompañan. Como palabras de introducción, que van a ser breves porque lo importante es escuchar el testimonio de los sectores de la producción y del trabajo, que son los que van a sufrir el primer impacto de unos acuerdos de tanta proyección futura y estratégica que compromete a dos generaciones. Estamos ante un pacto, un acuerdo de contenidos tan antinacionales que podríamos decir que desde los años 30, desde el pacto Roca-Runciman, no ha habido tanta osadía para lanzar un proyecto de esta dimensión y de manera express, porque la vergüenza y la mala intención es tal que semejantes acuerdos deberían haber tenido un profundo y responsable debate en muchas comisiones del Senado y de diputados, y esto se hace de manera express, con cláusulas secretas, votándose en el Senado el 29 de diciembre, lunes 29 de diciembre, y mañana se lo piensa convertir en ley, junto con el debate de la reforma de la ley de inteligencia. Comprendamos hasta qué punto el gobierno está provocando los intereses de la patria. Utilizo una palabra que a veces parece anacrónica en estos tiempos de tanta entrega. Estos convenios deben estar por encima de nuestras discrepancias cotidianas. Acá me acompañan senadores de los distintos sectores y también hay legisladores de los distintos sectores. Nadie puede negarse a una iniciativa, más cuando viene de un gobierno nacional, del gobierno nacional. Pero no puede ser que se lleven todo puesto y pretendan votarlo esto mañana de manera express. Yo diría que este es el resultado de una sucesión de derrotas nacionales. Acá debería haber a lo mejor 500 personas. Está tan ajena hoy de la agenda política esta discusión estratégica de los intereses argentinos que tenemos apenas 100. Este debate o esta audiencia tiene el sentido de tocar la campana y pedirle que multipliquen la campana. Digo derrota porque hace varias décadas que la dirigencia argentina, y cuando hablo de la dirigencia argentina, no solo me refiero a la dirigencia política, la dirigencia argentina, económica, política y sindical,
acompañó alegremente el festín de privatizaciones donde se canjeaban activos nacionales por asuntos financieros. Hoy se vuelve a canjear activos y naturaleza, tierra, petróleo, minería, por asegurar caja en vísperas de un recambio gubernamental, lo cual es una falta de respeto absoluta. Fue tan perverso esto que en los años 90 se permitió comprar las empresas públicas, YPF y Gas del Estado, las represas hidroeléctricas y todo lo que Entel, con bonos de la deuda que valían 15% en el mercado y se los tomaba a valor nominal, a valor de 100. Y acompañamos el festín del menemato. Yo voy a terminar diciendo que esta es la expresión de una honda derrota argentina. Esta es la expresión de la agonía de la república neocolonial. Esta república que empezó con Carlos Menem y que hoy agoniza en todos los órdenes. Esta república neoliberal que nos iba a multiplicar la riqueza, que nos iba a sacar del endeudamiento, que nos iba a traer prosperidad y bienestar para todos los argentinos, nunca la República Argentina tuvo una crisis tan terminal. Terminamos con una deflación y desnutridos. Se fueron del país 420.000 millones de dólares en servicios de la deuda, de una deuda que este Parlamento nunca quiso investigar. La degradación institucional, que este sería un dato, es muy fuerte. Nunca la Argentina tuvo una onda de corrupción, de narcotráfico y de delito como en esta república. Quinta república, liberal hasta los huesos, neocolonial hasta la sangre. Entonces, este es un fracaso estrepitoso, porque lejos de haber enriquecido a nuestro pueblo, lo empobreció como pocos. Hace 30 años que nadie sabe qué hacer con el tercio de habitantes que están descartados de la seguridad social, están descartados de los derechos constitucionales. Me refiero al 40% de trabajadores en negro, me refiero al 1,5 millones de chicos que ni trabajan ni estudian, me refiero a los jubilados que cobran la mitad de la canasta básica. Todo sigue el problema argentino. Y asesinatos que resultan impunes y toda la degradación y de crímenes y de corrupción que hemos vivido en estas décadas. Se cierra el ciclo con una entrega que es una burla a nuestros vecinos. En lugar de profundizar y asumir en serio las asimetrías con nuestros países vecinos, en lugar de profundizar y superar las divergencias, Argentina le concede a un coloso mundial, que en el año 16 o 17 será la primera economía del mundo, le concede varias veces más lo que le concedió a nuestros vecinos y socios del Mercosur. Entonces, este es un momento negro, aciago de la vida nacional, solo comparable a la década infame. Bueno, yo quisiera que algunos de mis compañeros anunciara a los que están presentes y cómo va a ser la mecánica o el método de esta charla, porque no tenemos 5 horas, tenemos hasta las 19. Efectivamente, nos acompañan diversos referentes, tanto políticos como de fuerzas sociales y sindicales de primer orden. José Ignacio de Mendiguren, secretario de la Unión Industrial Argentina, UIA, y diputado nacional por el Frente Renovador. Enrique S. Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Agustina Micone, secretario general del gremio UTICRA, Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina.
Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, CAT, y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT Azopardo. Héctor Daer, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, ATSA, Buenos Aires, y diputado nacional también por el Frente Renovador. Representantes de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, Bruno Dobrusín y Rubén Garrido. Jerónimo Momo Venegas, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, de las 62 organizaciones gremiales peronistas, además presidente del partido FE y secretario de Interior de la CGT Azopardo. También representantes y referentes de la Cámara del Acero, Luis Diez y César Castro, ingenieros de dicho organismo. Referentes del clúster eólico, el ingeniero Bruno Capra, dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas, y adhiere al evento la Sociedad Rural Argentina a través de su referente Daniel Pellegrina. Asimismo, nos han llegado adhesiones del senador nacional Adolfo Rodríguez Saá y del diputado nacional Carlos Brown. Paso la palabra aquí a mi colega, que va a continuar comentando quiénes nos acompañan esta tarde en esta audiencia pública. Sí, buenas tardes. Bueno, la idea sería comenzar con una ronda de senadores, diputados que están en la mesa, para después darle la palabra a la Cámara de Exportadores de la República Argentina y a la Unión Industrial Argentina, y a renglón seguido a las centrales sindicales de la República Argentina, y luego vamos a intercalar a diferentes diputados nacionales, senadores nacionales y otros, como por ejemplo presidentes de partidos políticos, diputados o exdiputados con mandato cumplido. Y lo más interesante es que van a participar varias cámaras sectoriales, como la Cámara del Acero, la Cámara de la Industria Electrónica, la Cámara también de Bienes de Capital, que están presentes aquí en la primera fila, que son cámaras que están netamente involucradas en estos acuerdos con China, y sería muy interesante para ver ejemplos y actores concretos que nos cuentan estas cámaras sectoriales. Bueno, no sé, ahora podemos darle la palabra al senador Gerardo Morales y luego seguimos con el resto de senadores que están en la mesa. Gracias. Primero las cámaras. Bueno. Cambió la... Bueno, entonces pasamos al señor Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Buenas tardes, señores legisladores, señor senador Fernando Solanas, le agradezco muchísimo la invitación. La Cámara de Exportadores fue fundada en 1943 y tenemos 30 cámaras adheridas, tanto del orden regional como del orden productivo de diferentes sectores. Agradecemos la invitación a presentar nuestra posición técnica sobre el Acuerdo Marco de Cooperación en materia económica y de inversiones firmado entre la República Argentina y la República Popular de China el 18 de julio de 2014, que fue ratificado el 4 de febrero de 2015 en la Declaración Conjunta sobre el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre la República Argentina y la República Popular de China en la categoría de Alianza Estratégica Integral. Queremos recordar, asimismo, que tanto en la Honorable Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados no se dispusieron la realización de audiencias públicas. También queremos recordar el discurso pronunciado por el presidente Néstor Kirchner el 18 de noviembre del 2004 ante el presidente de la República Popular China, Hu Jintao, en el cual señaló: la relación de nuestro intercambio comercial está concentrada en un número limitado de productos.
predominantemente materias primas y productos primarios. Son detectables posibilidades de mayor complementación comercial, de modo que el intercambio crezca y se diversifique. Existen también buenas perspectivas para acrecentar la complementación en lo productivo, de modo que más bienes puedan producirse en nuestros territorios con vistas a un producto final integrado. Queremos señalar que el 22 de noviembre del 2011, en el acto de cierre de la Conferencia Industrial de la OIA, la señora Presidenta de la Nación definió en su discurso: a través de un proceso de integración generoso entre los países del Mercosur, tenemos un potente mercado intrazona de América Latina. De allí van a venir las soluciones y no de ninguna otra parte. Por eso nos parece que el punto central en esta audiencia son las palabras de la señora Presidenta del 4 de febrero del 2015, cuando afirmó: contamos precisamente con esta articulación con la República Popular de China a través de nuestra alianza estratégica integral, poder desarrollar lo que todavía nos falta de infraestructura para mejorar nuestra competitividad, nuestra logística y hacer aún más complementaria nuestra relación con la República Popular China. Y nos preguntamos, ¿más complementariedad? ¿Cuáles son los datos del comercio? A partir del 2011, el déficit comercial con China ha sido, al 2014, de un promedio de 4.919 millones de dólares anuales y en el 2014 de 5.789 millones de dólares. Las exportaciones de 2014 fueron del orden de 5.000 millones, siendo el 95% bienes primarios y MOA. Y las importaciones desde China de 10.795 millones de bienes manufacturados. Esto muestra que la propuesta de cambiar la estructura del comercio exterior del presidente Néstor Kirchner del 2004 no se materializó. Y que seguir con la misma política de más complementación de los últimos 10 años, ahora en el marco de una alianza estratégica integral con China, no garantiza un cambio superador y afectará al desarrollo industrial y al Mercosur. Al contrario, se consolida un principio de incertidumbre inversor al afirmarse dos alianzas estratégicas integrales, la del Mercosur y con China. Esto sin producirse un necesario debate interno sobre el cambio estructural del sistema de alianzas. A nuestro juicio, la relación con China es estratégica. Desde 1984, cuando China estableció en el territorio argentino su base Gran Muralla, en el territorio antártico argentino su Gran Muralla, y cuando en 1994 se firmó el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, ha mostrado a la Argentina una actitud de colaboración importante. Hoy en día, caracterizar la relación como una colaboración sur-sur es equivocada. Si bien puede haber una agenda común en relación a los poderes de veto con el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial y una mayor supervisión del sistema monetario internacional, hay que tener en cuenta el superávit de poder de China, teniendo en vista tres indicadores. Primero, tiene reservas en moneda extranjera más de 100 veces que la Argentina y 10 veces más que Rusia, India y Brasil consideradas individualmente. Es la primera potencia comercial mundial. Tercero, tiene capacidad de generar impactos sistémicos en la economía mundial. Por otra parte, es un error conceptual asimilar el acuerdo marco a los firmados en 1988 con España e Italia. Señalamos, primero, en 1994 se aprobó en nuestra Constitución Nacional que puso los tratados internacionales sobre las leyes locales. Artículo 75, inciso 22. Autorizó a las provincias a firmar acuerdos internacionales, artículo 124, y les otorgó el manejo de sus recursos naturales, artículo 124. Segundo, el texto del acuerdo válido es el texto en inglés, que, por ejemplo, en su artículo 6, facilidades, tiene un significado mucho más amplio que el texto en español. Hay que recordar también que en 1991 se aprobó la Alianza Estratégica Integral del Mercosur por el Tratado de Asunción. En 1994 se aprobó el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones con China. En el año 2006 se aprobó el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y en el 2011, por Ley 26737, se limitó el acceso irrestricto a la compra de tierras por extranjeros. Las preguntas no respondidas por el Poder Ejecutivo
y no escuchadas por las comisiones de las honorables cámaras del Congreso que quería plantear la CERA son: primero, ¿qué significa tener una alianza estratégica integral simultáneamente con China y en el Mercosur? ¿Cuáles son los conflictos potenciales y los límites en términos de prioridades? Segundo, al aceptar como principio organizador del plan la complementariedad de las respectivas ventajas, ¿de qué se está hablando? ¿Se profundizará el actual intercambio desigual de commodities por manufacturas, como plantea el artículo 3, principios de cooperación? Y tercero, en el mismo artículo 3, ¿cuál es el significado y el alcance de adaptar las áreas prioritarias y los proyectos de cooperación en materia de inversión industrial a las necesidades de desarrollo económico y social y la estructura industrial y la demanda y orientación del mercado de ambos países? ¿Cómo se compatibiliza con la integración productiva Mercosur? ¿Por qué se cambió el lenguaje usado en el marco de políticas China para Latinoamérica del 2008, que plantea una enunciación sector por sector, sector agrícola, sector minero, sector energético, por un genérico que habla de inversión industrial, que incluye a todos los sectores como se plantea en el artículo 4 del acuerdo? ¿Implica que no se exigirá en cada caso un porcentaje de valor agregado efectivo en nuestro país? ¿Cuál es la real inversión industrial que incluye el concepto de inversiones en manufactura en los próximos 5 años? Cuarto, dado que el objetivo del comercio equilibrado, considerando sexto del acuerdo, ¿cuál es el pronóstico del balance comercial para el 2015? ¿Cuál es la hoja de ruta para los próximos 5 años que nos llevan al comercio equilibrado que se plantea en el acuerdo? Quinto, teniendo en cuenta la Ley 24325, ¿por qué se plantean restricciones sobre el mercado de destino de las futuras inversiones chinas en Argentina? Ver artículo 4. ¿Qué significa la restricción que deben ser sectores de gran potencial de exportación al mercado chino? ¿Existen límites para exportar a otros mercados? ¿Influirá en la fijación de precios en las exportaciones a China? En su caso, ¿qué ventajas presenta fijar restricciones al perfil exportador? Sexto punto. En el 2006 se dictó la Ley 26097 que aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En el artículo 9 de ese convenio se establece el principio de licitaciones públicas con competencia y transparencia para las compras gubernamentales, concepto aplicable a la obra pública. ¿Por qué se establece en el convenio marco la adjudicación directa del artículo 5? ¿Qué significa el Plan Integrado de Infraestructura? ¿Cuáles son sus alcances? ¿En qué aspectos definitorios interviene China? Séptimo, en el artículo 2, convenios específicos. ¿Por qué no hay limitaciones en el perfil de participación de China en los proyectos conjuntos con organizaciones estatales y en proyectos públicos? ¿Cuáles serían las implicancias para la Argentina de estar en minoría en esos emprendimientos? ¿Por qué se justificaría tener un papel subordinado? ¿Se piensa crear una empresa estatal argentino-china que monopolice la comercialización de commodities o otros productos? ¿Empresas mixtas a crearse tendrían preferencia en la adjudicación de permisos de exportación? ¿Tendrían ventajas en la actual política de comercio administrado? Punto 8. Dada la abrumadora diferencia que tenemos con China en materia poblacional, ¿por qué en el artículo 6 se otorga el estatus especial al emprendedor chino por sobre la Ley 26727 que restringe la venta de tierras a extranjeros? 9. Y la pregunta de nuestro sector es: ¿cuál es la estrategia nacional exportadora? Teniendo en cuenta que desde el año 2011 las exportaciones vienen cayendo, que se han deteriorado los términos de intercambio y que pese a que muchas economías regionales están en crisis en su sector exportador, no se ha propuesto una política anticíclica y, por lo tanto, se siguen cobrando derechos de exportación a sus productos, por ejemplo, en el caso de peras y manzanas. En este sentido, ¿qué significa el considerando 7 del acuerdo que dice que las partes reconocen la necesidad de Argentina de mejorar su posición exportadora? Cuando hay conflictos de interpretaciones, lo correcto es trabajar en conjunto para aclararlas. Tener más preguntas que respuestas cuando se establece una alianza estratégica integral es instalar un principio de incertidumbre inversor que afectará el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso es necesario construir un consenso interno antes de aprobar el acuerdo en su actual redacción. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar también mencionando referentes que hoy nos acompañan, los senadores nacionales Gerardo Morales, Juan Carlos Marino, Jaime Linares, Norma Morandini, el senador Nito Eugenio Artaza, también los diputados nacionales Felipe Solá, Ricardo Alfonsín, Alcira Argumedo, Fabián Rogel, Julio César Martínez, Mario Negri. Y vamos a continuar también con el orden de expositores. Vamos a solicitar que nos dirija la palabra el secretario de la Unión Industrial Argentina, diputado nacional también por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren. Lo invitamos a pasar. Buenas tardes, senador Pino Solana, senador Gerardo Morales, senador Artaza, senador Morandini, bueno, a todos los que nos dado esta oportunidad de generar este foro, muchísimas gracias. En nombre también del sector industrial argentino, creo que también de los trabajadores, porque queremos que un tema como el que hoy estamos tratando hace realmente a un destino nacional que podemos, y es lo que nosotros creo que con ustedes estamos trabajando, en ir a un país con una economía desarrollada, integrado territorialmente, con justicia social, con inclusión. Y somos aquellos que no nos conformamos con un país que como mayor aspiración pueda llegar a ser una factoría próspera. Lo que hoy estamos discutiendo, no voy a caer en temas técnicos que muy bien Mansilla lo ha expresado. Quiero ver la función estratégica, si entendemos de la gravedad de lo que estamos tratando y con la liviandad y con la urgencia que se está haciendo. Como hombre absolutamente identificado con el desarrollismo, entiendo que las políticas pendulares que la Argentina ha llevado a través del tiempo ha generado esto, lo más importante, que permanentemente estemos discutiendo las mismas cosas. Es interesante ver como producto, claro, de los errores de los últimos años, pocos años, donde por un problema de mal manejo de las variables económicas volvimos a caer, después de 10 años de los precios internacionales más favorables de nuestros productos, en la restricción externa que fue, es decir, falta de dólares, que fue lo que caracterizó a las crisis argentinas de todo tiempo. Y lo hicimos con claridad, porque abandonamos aquellos motores que nos permitió, en un periodo de esta década, generar crecimiento, en el caso de la industria, un fuerte crecimiento, integración, alguna mejora en las economías regionales. Pero había claros motores, un tipo de cambio competitivo, baja inflación, orden en las cuentas públicas, y permitió que eso se generara. Lo que queda claro, algunos han dicho la década ganada, la década perdida. Para mí acá ha habido una década partida. Ha habido un periodo donde ha habido determinados motores que ha permitido que la Argentina, con dificultades, pero haya tenido una trayectoria, y a partir de determinado momento apareció un cepo, apareció todo lo que conocimos, para tratar de esa forma solucionar los errores anteriores, que era la falta de dólares. Bueno, eso se profundizó. Y hoy llegamos a que por ese problema, claramente, queremos buscar estas soluciones nefastas, digo, no nefastas por el tema puntual del que ahora vamos a tratar, sino por la forma de tratarla, por entender que esto es corto plazo. Acá por una urgencia concreta de corto plazo, de falta de dólares, producto de graves errores de la política económica, estamos rifando los próximos 100 años de la Argentina, como mucho de eso también pasó con la ley de hidrocarburos que el gobierno también hizo votar hace poco. Esa falta de visión estratégica. No cabe duda, y lo discutimos también con el oficialismo y la señora presidenta, hace 2 años en Cardales, en una cumbre que hicimos junto con Brasil, donde las 2 presidentas, Marco Aurelio García, Aldo Ferrer, los pensadores importantes que tenemos, los que nos identificamos con un proyecto nacional y regional, y con toda claridad se dijo de lo que significaba China para la región. China podía ser una palanca para el desarrollo, o podía ser la puerta más grande a la primarización de la economía argentina y brasileña. Y sabíamos con perfecta claridad
de que la fortaleza de la región hacía posible una negociación equilibrada. El sudeste asiático, no cabe duda que es el sector del mundo que está creciendo a tasas altas, hacia hasta la mitad de la población mundial, pero también es cierto que tiene dos debilidades estructurales. Una es la minería y la otra la agroindustria. Y esto, señores, no se puede resolver. El 10% del territorio chino es cultivable. Por lo tanto, uno debe ser consciente de su fortaleza nacional y regional para poder negociar equilibradamente. Y así dijeron las dos presidentas. Partiendo de nuestras fortalezas, Argentina y Brasil juntos tienen el 25% de la proteína vegetal del mundo. Argentina y Brasil juntos tienen el 55% del litio del mundo. Argentina y Brasil juntos tienen recursos minerales, acuíferos, que sabemos que nos da y nos convierte en la cuarta economía del mundo para poder negociar desde este Estado. Y dijimos también en esa conferencia, Pino, que te prometo un libro que me lo olvidé en el taxi recién junto con el teléfono, pero bueno, donde todo esto se plasma y advertimos el error que podemos cometer si no tenemos claro esto y nos tentamos, así se llama el capítulo, con el canto de sirenas, que significa el alto precio de los commodities, y nos iba a convertir en un país otra vez con mayor aspiración, un granero. Está claro que China no quiere otra cosa que el poroto de soja, es decir, quiere nuestra agua y nuestra tierra, ni siquiera quiere el aceite. Y bueno, y es muy inteligente su posición, contra eso no lo vamos a criticar. Entonces, ¿estamos de acuerdo en una negociación con China? Por supuesto que sí. Como ministro de la Producción de la Nación, en aquellas horas horrorosas del 2002, donde todo era crisis, donde parecía que el país no tenía salida, hice el primer y único viaje a China junto con mi par brasileño, el ministro de Desarrollo de Brasil, y los empresarios de los dos países a negociar desde el Mercosur, principal productor de alimentos del mundo, con el principal consumidor de alimentos del mundo. Este es el camino de la negociación con China. Y es muy interesante saber que esto venía con Brasil, pero trasladándolo a la región. Hoy el mundo trabaja por regiones y todos queremos tener una UNASUR industrializada. No hay mejor socio que el socio desarrollado. Y cuando uno mira lo que significa lo que Brasil va firmando con el mundo, vemos cómo a Brasil no le ponen una cláusula de adjudicación directa. Vemos que a Brasil no le ponen una cláusula como nos pusieron sobre el tema laboral. A ningún país de Sudamérica. Sí se lo pusieron a África, sí se lo pusieron a Angola, sí se lo pusieron a Nigeria. Y hoy la realidad no es que esa cláusula fue neutra. Hoy hay 300.000 chinos trabajando en Angola. Pero ¿qué sucedió también? África, producto también de sus precios favorables de los commodities, Pino, estaba generando una industria incipiente, pequeña, de sustitución de importaciones. Ya empezaba África también a tener una pequeña industria. A partir de estos acuerdos con China, desapareció. Y lo que hizo China fue generar este intercambio, que es el que conoce, y los africanos que empezaban a producir dejaron de producirlo. Esta es nuestra visión estratégica sobre Latinoamérica. Hoy la región tiene el menor intercambio de todas las regiones que en el mundo se están integrando. Hoy el ALCA tiene una integración regional de arriba del 60%, la Unión Europea del 70%. El sudeste asiático, 55%. Nuestra región nos llega al 17%. Miren todo el camino que hay para recorrer. Hoy la región de Sudamérica, de la UNASUR, Pino, importa $170.000 millones de extrazona que podíamos intercambiar entre nosotros. Fíjense el mercado que ya tenemos. Y a través de ese mercado podemos ir generando esa etapa de desarrollo e industrialización que la región no tiene. Hoy el mundo avanza sin lugar a dudas a definirse
entre los países con creatividad, en los países que van a trabajar en la frontera tecnológica y aquellos que van a ser abastecedores de ellos. Hoy hay visiones nuevas sobre la sustitución de importaciones. Ya no era el viejo esquema que sustituíamos lo que estaba. Hoy hay que sustituir futuro. Es decir, a Alemania no le quepa duda que importa a lo mejor lo que cree que no es importante para ellos y traerán el plástico de Asia. Pero lo que nunca van a dejar de hacer y profundizar es donde está la tecnología, es donde está la avanzada en esa economía. Hoy nos dicen, pero sin ningún fundamento legal, que vamos a negociar participaciones con China. ¿Qué significa esto? ¿El 50% de una represa? Es decir, el terraplén los chinos no lo pueden traer, no cabe duda. El camino de acceso no lo puede traer. Pero cuando vayamos a discutir lo que importa, que es la tecnología, ¿cómo lo vamos a hacer? Y acá quiero ser concreto. Estuvimos con el Gobierno Nacional, la Unión Industrial Argentina, porque tuvimos observaciones. Por supuesto que hay muchos que en el corto plazo tienen beneficios concretos. Yo escuchaba al ministro de Economía decir el otro día, con China somos complementarios. Sí, chocolate por la noticia. Con Inglaterra también lo éramos en el siglo XIX. Escuchar decir, va a haber trabajo para los nacionales. No me cabe duda, cuando el ferrocarril se instaló, el terraplén lo hacíamos los argentinos. Pero después terminamos importando las boleterías, terminamos importando los durmientes, terminamos importando hasta las cenefas de las estaciones, Felipe. Vas al campo, hasta las viejas estaciones, las cenefas eran inglesas. Este proyecto ya lo conocimos. Pero ¿qué pasa? Vamos a la negociación desde una debilidad estructural de falta de dólares. Y con ese objetivo estamos firmando lo que estamos firmando. Nosotros observamos con claridad el acuerdo marco. Todavía el gobierno no logró explicarnos. Se habla que vamos a generar 100 millones de puestos de trabajo, se habla, pero yo me limito y le digo, perdón, el artículo 5 y el artículo 6 dicen textualmente las adquisiciones en el marco de los proyectos del sector público argentino, cuya ejecución se enmarca dentro del alcance del plan integrado, podrán efectuarse a través de adjudicación directa, siempre que estén sujetos a financiación propia. ¿Qué es adjudicación directa? Y además, cuando ustedes miran el ciclo de cómo se van a ir liquidando, el chino, que lo conocemos cuál es su estrategia en el mundo, va a empezar a pagar por certificado. Es decir, terminaste esta parte, te habilito el crédito. ¿Se imaginan el poder de negociación que uno va a tener en esas circunstancias? Aparte, cuando uno le quiera decir, yo hablo como empresario, mirá, che, en esta represa me gustaría venderte la caldera. Ah, ¿te gustaría? A mí no. ¿Sabes por qué? Porque con tu caldera yo no te garantizo que la usina ande bien. Por lo tanto, quiero garantizarme que todo sea nuestro. Pero vamos al artículo donde el gobierno nos dice que nos quedemos tranquilos, porque esto que firmamos en el acuerdo marco, en los acuerdos complementarios, se flexibiliza. ¿Y sabe qué dice el acuerdo marco, por ejemplo? Artículo 2 del acuerdo en materia de infraestructura. Las condiciones particulares de aplicación y ejecución de las obras de infraestructura procurarán favorecer la incorporación de empleados, bienes de capital y componentes de origen nacional. En eso tenemos que confiar. Confíen. Ahora, el acuerdo marco, que es la ley, lo que van a intentar aprobar mañana, dice claramente lo que les leí al principio. Y un suplementario dice que intentarán. Cuando intentarán, el chino le dirá, no, se acabó la intención. Y si no, no te financio como sigue. Entonces le dijimos al gobierno, pero con todo aporte, si no temen la avanzada laboral, si no temen la avanzada educación directa, saquen el artículo. ¿Para qué está si no lo van a aplicar? Y además se lo hemos dicho, aparte ustedes, suponte que confíen en su palabra. Después ustedes se van y me van a dejar con los chinos, porque ustedes no van a estar para que yo discuta esto con ellos. Además, esta lectura de los chinos poniendo estas cláusulas, ¿fueron olvidadizos?
¿O están los 300.000 chinos trabajando en África? ¿Por qué no van a estar? Y si mañana me dicen, es condición que esté, le pregunto, señor gobierno, dígame qué le va a decir. Dígame desde dónde va a zafar, entonces yo me quedo tranquilo. Por eso, que más allá que discutamos, por eso quiero ser muy concreto. Cuando me digan que estas dos cosas me las solucionan, todavía no me lo dijeron. Todavía no dijeron que esto no era cierto, que esto no era así. Ahora, por un lado me dicen que somos, y lo comparto, un país capaz de hacer satélite, capaz de hacer reactores. Sabemos hacer turbinas. Y en vez de promocionar al que fabricó las turbinas, le doy la prioridad al que la trae de China. Y hay un tema muy concreto. 6 turbinas que están trabajando. Argentinas y chinas en el exterior. Las turbinas argentinas salieron el 30% menos y están las 3 funcionando. Y las 3 chinos están con problemas. Construidas por Pez Carmona. Entonces es realmente un relato que uno dice a futuro. Digo, pero discúlpame, no analizo futuro, analizo el presente. Me tuviste 10 años hablando de un plan ferroviario. Inauguramos 5 veces los talleres de Tafí Viejo. Fuimos 4 veces a la inauguración de Materfer en Córdoba a hacer locomotoras y lo que se iban a hacer. Vimos 7 veces los vagones de 2 pisos. ¿Y cómo terminamos? Haciendo un cheque y trayendo hasta los Motorman de China. Y encima con un contrato a 20 años por la exclusividad en la provisión de repuestos. Y encima, como si fuera poco, hasta los durmientes de hormigón los estamos trayendo de China. ¿Sabe qué me hace acordar, Nito, esto? ¿Se acuerdan los adoquines de Buenos Aires? Que decían que venían como lastre en los barcos de Inglaterra para llevarse los cereales, traían los adoquines. Bueno, ahora parece que traemos los durmientes de hormigón. Como que no tenemos cemento en la Argentina. Entonces, señores, cuesta mucho creer que ese relato industrialista es el que se va a tener en cuenta para funcionar un convenio que se deja a la Argentina sin reservas, en un estado de debilidad absoluta, para negociar con adjudicación directa, con financiación. Además, la financiación y la adjudicación directa, ¿cuánto es la tasa? Todos sabemos que si la educación es directa, la tasa que te bajaré de tasa te la pondré en el precio. Entonces, para terminar, y disculpen creo que volvemos a por un tema de corto plazo, ya cortísimo plazo, a poner en juego el desarrollo nacional. Esto mismo nos pasó con las privatizaciones, recuérdenlo. No fue el siglo pasado, por una emergencia, había una urgencia. ¿Y qué nos pasó? Mientras Brasil negociaba en cada privatización de telefónicas, la producción de teléfonos locales, la provisión de fibra óptica local, la provisión de empresas locales brasileñas en tecnología, nosotros, señores, importamos todo. Argentina tenía fábrica de medidores, la cerramos. Argentina tenía fábrica de cables, la cerramos. Argentina tenía fábrica de teléfonos, la cerramos. Y hasta llegamos a importar de Francia las tapas de Tormenta. ¿Vieron esa de la calle? Porque se decían que era más liviana. ¿Vamos a lo mismo por otra emergencia? Esto, señores, creo que es un debate muy importante de la Argentina. A lo que más me asusta Pino y los senadores que tuvieron, que leí en el diario de sesiones, que el señor presidente del cuerpo, cuando se empezaba a debatir nada más ni nada menos que este acuerdo, le pedía a los senadores que se apuraran porque perdían el avión para volver a las provincias. Creo, señores, no es el país que queremos, no es el país que nos merecemos. Estamos en una posibilidad concreta de la integración regional. Primero uno dice lo que quiere y después de qué acuerdo puede funcionar con eso y no al revés. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos mencionar también que nos acompañan esta tarde el diputado nacional mandato cumplido, Mario Cafiero, el secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Masitelli, la diputada nacional Miriam Juárez. También excusamos a
don Jerónimo Venegas, titular de UATRE, que debido a un compromiso de agenda se tiene que retirar. Y voy a dar la palabra a Juan Carlos Schmid, referente de la CGT Azopardo, que puede acompañarnos. Y posteriormente a Schmid le vamos a solicitar también nos acompañe con su palabra al senador Gerardo Morales. Buenas tardes para todos. Nuestra presencia aquí obedece, más que a la defensa de los intereses sectoriales, a un deber patriótico. Creo que las intervenciones son justamente las que señalan ese desafío que tenemos como nación. Realmente, yo no puedo agregar mayores aspectos técnicos y de conocimiento como quien me han precedido en el uso de la palabra, porque creo que no hay grietas y porque comparto absolutamente todo lo que se ha manifestado como preocupación y como desafío para la clase política, para la dirigencia sindical y para cualquier habitante. Simplemente quiero señalar algunos aspectos históricos, como bien lo dijo el Vasco. El Vasco señaló algo más reciente, que fueron el drama de las privatizaciones. Yo puedo hablar concretamente de las privatizaciones, porque sucede lo mismo que está sucediendo hoy con el costado del comercio exterior. Yo provengo del sector marítimo y portuario, y allí los compañeros de repente se sienten beneficiados con el aluvión de movimiento de contenedores que hay. Y no nos damos cuenta que al final de ese recorrido se termina destruyendo la industria nacional. Lo mismo sucedió durante las privatizaciones. Uno abría los contenedores que venían como complemento de las empresas nacionales privatizadas y allí adentro venía todo, hasta la estopa, hasta los guantes, hasta los bulones. La Argentina hizo un muy mal negocio con todo eso y hoy sigue pagando esas consecuencias. Y creo que de eso, como sociedad, nos tenemos que hacer cargo. Cuando los ingleses, con quienes tuvimos esta primera experiencia, hicieron su proyecto de colonización y de complementación, no es una palabra nueva la complementación. Pasaron en poco tiempo de 500 kilómetros de vía férrea a más de 30.000. Y cuando hablamos de la renovación de los ferrocarriles, y cuando la Argentina hoy de nuevo está discutiendo en la agenda el tema ferroviario, hay que trasladarse a esa historia, porque en realidad, si no se cambian las trazas y se apunta al desarrollo, vamos de nuevo a armar una telaraña como un embudo sobre la metrópoli, simplemente para ser los socios menores de un imperialismo, esta vez del imperialismo que viene del sudeste asiático. Indudablemente la región no ha discutido esto como debería. Cuando el Vasco dice que hubo un acuerdo o que estuvieron las dos presidentas, en realidad había que haber profundizado ese planteo frente a un gigante asiático como el que tenemos hoy en la cuenca del Pacífico. Los dos juntos, los acuerdos de complementación. Las dos economías más grandes de la región discutiendo en realidad una integración que tenga que ver con el interés y con el desarrollo de la región y no simplemente con un acuerdo que nos puede superar un problema en la restricción externa, como bien se dijo aquí. Nosotros realmente creemos que es indudablemente muy desventajoso hacer un acuerdo a las apuradas. Y como trabajadores organizados tenemos
muchísimas dudas alrededor de varios articulados que están ahí alrededor, no solamente por lo que dijo el Vasco, porque el tema va mucho más allá, porque nosotros tenemos que navegar con luces altas y no con luces bajas como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Los problemas que tenemos en materia de comercio exterior y de mirada de la política exterior son el reflejo de las barbaridades que hacemos en el plano interno. Y entonces no puede haber éxito en el plano externo si nosotros no tenemos la unidad nacional y arreglamos nuestros problemas internos primeramente. Al tener déficit en este lugar, tenemos estos problemas. Simplemente para ir en una cosa que está acá, entre vecinos. Nosotros hemos perdido nuestra presencia en la navegación interna del país y no la hemos perdido a caballo del acuerdo con China, la hemos perdido porque no hay política de Estado. Y hoy el Paraguay, un socio menor que históricamente estuvo por detrás, es la tercera flota mundial en navegación interior y nosotros hemos quedado rezagados. De eso hablo cuando hablo de no resolver nuestros problemas internos. Si no somos capaces de resolver esos problemas internos, ¿cómo vamos a tener éxito para discutir con semejante escala mundial? Y digo además, acerca de los problemas laborales, el problema no está en que nos den trabajo en algunas franjas o que en algunos acuerdos haya posibilidad de multiplicar el empleo argentino. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si nosotros no miramos hacia el futuro, vamos a resolver los problemas del empleo en los próximos 3 o 4 años. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué pasa con la industrialización del país? ¿Qué pasa con nuestras regiones? ¿Qué pasa con la articulación alrededor de nuestros vecinos? Y esto no puede ser abordado superficialmente por el conjunto de la clase trabajadora. Lo tiene que discutir entonces, porque hacer un acuerdo superficial ahora a cambio de algunos puestos de trabajo implica hipotecar el desarrollo del interés nacional. Y esto es lo que esta es nuestra presencia aquí, para decirle a los legisladores que nosotros tenemos esa visión, que es una visión estratégica. Por lo tanto, como bien se dijo acá no hay una alianza estratégica, acá hay un apuro, acá no hay ninguna complementación, acá hay un intercambio que va a tener una sola dirección, Pekín, Buenos Aires, y no otra dirección. Y además, y para terminar, creo que lo más importante es que nosotros le demandemos a las fuerzas políticas que tienen mayoría en el Parlamento que por sobre todas las cosas pongan el interés nacional arriba de la mesa, porque no vamos a discutir un convenio para los próximos meses o para los próximos años. Vamos a quedar sujetos a condiciones del gigante asiático durante muchísimo tiempo y esto indudablemente lo van a tener como deuda las gestiones que vienen y los gobiernos que vienen detrás de eso. Y como estamos hablando de los chinos, y acá estamos hablando de velocidades inéditas en los acuerdos, voy a repetir un proverbio chino. Los chinos dicen que el que corre mucho se detiene pronto. Lo que quiere decir es que no por andar corriendo y a las apuradas se garantiza el éxito. Muchísimas gracias.